Damos inicio al foro Desafíos de la Cuarta Revolución Industrial, invitando muy cordialmente al escenario a Fernando Quijano Velasco, director general del diario La República. Lo invitamos a que suba al escenario. Muy buenos días a todos los asistentes a este foro, convocado por la Universidad Nacional y el diario La República, de un tema que para un diario económico como La República, que dicho sea de paso, es el diario económico más antiguo de Iberoamérica, es casi un imperativo en su agenda. ¿Por qué decimos eso? Porque como periódico económico hemos sido testigos durante 65 años del acontecer diario de la economía. Son 6 décadas que cuando uno revisa en los anaqueles, los periódicos viejos, se va dando cuenta, como en un álbum familiar, cómo va cambiando la economía, cómo van cambiando las personas y cómo van cambiando los retos. Cuando uno hace esos análisis históricos, por lo general le echa mano a los hechos y dice, en la década del 50 tuvimos un boom cafetero, en la década de los 90 nos creímos petroleros y siempre queda el interrogante, ¿qué va a ser de la economía ya bien entrada la segunda década del nuevo milenio? Y es aquí cuando uno habla con los líderes económicos y, como quien dice, cruza la información de las revoluciones industriales, se da cuenta de muchas cosas. La primera revolución industrial, que tratando de hacer un ejercicio, un repaso histórico, podemos ubicarla desde 1750 con un hito final hacia 1830, y esa revolución industrial, la primera, tenía que ver con la hidráulica, con el vapor y el agua, y obviamente unos principios mecánicos que cuando uno ve y cruza los sectores económicos colombianos se da cuenta que muchos no han pasado de la primera revolución industrial. Varios cultivos de pan coger no han pasado de la hidráulica y las economías que están cerca a las riberas de los ríos no han pasado del vapor o de las embarcaciones simples. Luego hay un lapso importante entre 1830 y 1850 donde uno puede decir o ubicar la segunda revolución industrial, que bien se puede extender desde 1850 hasta 1915, que aquí ya entran cosas importantes, entra el carro, entra la luz eléctrica, entra ya los procesos de producción en línea y ya la gente se cree el cuento más de la industria. Es la segunda revolución y volvemos y hacemos el ejercicio. Hay sectores de la economía colombiana que siguen, que son la mayoría, en la segunda revolución industrial. Entre 1915 y bien pasada, o bien en plena pasada la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya en 1962 ya conocemos los primeros computadores, ya la energía es un hecho que nos ha llevado a la revolución, y esa terminémosla, que es la tercera revolución industrial, en 1990, con el nacimiento en pleno de la web. Y uno se da cuenta que hay un lapso, obviamente la burbuja tecnológica de finales de los 90, comienzo de los 2000, y uno se da cuenta que desde hace 2 foros económicos mundiales se empezó a hablar de la cuarta revolución industrial, el Internet de las cosas. Y uno se da cuenta que hay muchos sectores económicos que no han pasado de la primera, que no llegaron a la segunda, que algunos ya tienen computador y hacen sus cosas en línea, tercera revolución industrial, pero cuando ya se habla de la cuarta revolución industrial, nos obliga como medios de comunicación a hacer un diagnóstico, y es en qué estado están varios de nuestros sectores económicos de cara a la cuarta revolución industrial. Y aquí, hablando con el profe, veo que la mayoría del público es muy joven, muy universitaria, cosa que nos alegra. Hablando con el profe Daniel, hablábamos y me recordaba a Taleb, el del cisne negro. Dice, mire, la historia muchas veces gatea, pero hay unos cisnes negros que le hace dar unos saltos que son disruptivos.
No necesariamente tenemos que cumplir primera revolución industrial, segunda revolución industrial, tercera y cuarta. Podemos saltar en algunos sectores económicos de la primera a la cuarta. Obviamente, si estamos constituidos y estamos determinados por esta cultura del conocimiento. Ese es más o menos el reto de la República, con este tipo de eventos, con este tipo de alianzas, tratando de alejarnos del acontecer diario de la política, tratando de alejarnos del acontecer diario de la economía del ascensor, sube el dólar, sube la inflación, baja la inflación, para meternos en estos temas. Nos alegra enormemente que nos acompañen, que ojalá en la jornada larga de hoy y en la jornada de mañana saquemos por lo menos 5 objetivos de cómo hacer, cómo saltar y cómo dar luces para que la mayoría de nuestros sectores económicos lleguen prontamente a una cuarta revolución industrial. Sean bienvenidos y muchas gracias. A continuación le damos la bienvenida a Juanita Rodríguez Catá, viceministra de Economía Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, MINTIC, quien realizará la instalación del foro. La invitamos a que suba al escenario. Buenos días para todos. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Esto está repleto, me da mucha felicidad ver este tipo de foros con estos temas tan llenos. Quiero saludar al doctor Sergio Quijano, gerente general del diario La República, al doctor Fernando Quijano, director del diario La República, al doctor Ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional, a todos los panelistas que van a estar durante la jornada y a todos ustedes. Además veo muchas mujeres y eso me gusta aún más cuando estamos hablando del tema de economía digital, todas las geek girls, todas las mujeres que necesitamos para sumarnos en esta transformación digital. Yo quiero arrancar mi presentación, yo no la veo, por acá tampoco mucho, pero bueno. Voy a arrancar hablando un poquito sobre, ¿yo podría quitar esto de pronto? Bueno, no sé. ¿Cuál ha sido nuestro imaginario de futuro? Nosotros crecimos viendo el futuro con Robocop, con la idea de que en algún momento íbamos a tener unos robots que iban a reemplazar a los humanos. Cuando chiquitos, las personas que hayan ido a Epcot Center veían esto, había programas de televisión donde empezábamos a ver robots y esta era la primera idea que teníamos de lo que iba a ser el futuro. Estos robots que iban a llegar a, de alguna manera, reemplazar al humano. Y esta idea inicial que teníamos con esta película de Arnold Schwarzenegger, pues fue replicada en octubre del año pasado por el diario El New Yorker con esa portada que ven ahí. En esa portada está el robot caminando por las calles de Nueva York y el humano pidiendo limosna y con su mascota también pidiendo limosna y el robot mascota también. Yo no sé, ese ha sido como el imaginario con el que hemos vivido. ¿Podemos seguir? Jimmy, would you like to play a game of rock, paper, scissors, robot style? Sure. Okay, let's get this game going. Show me your hand to start. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Let's go. Just kidding. Yeah. You are incredible. It's so nice to meet you, Sophia. Thank you, Jimmy. Yeah. Friend me on Facebook. I will, yeah. All right. Yeah. Sophia, everybody, thank you so much for bringing. Bueno, eso para mostrarles, esta es Sofía, digamos, lo más cercano a un humanoide que tenemos, lo más desarrollado que tenemos, pero todavía no lo vemos muy cerca a esa idea inicial que teníamos cuando más chiquitos o hace un tiempo cuando empezamos a pensar en este mundo de los robots.
Esto no quiere decir que la tecnología no se haya desarrollado muchísimo. Yo creo que quiere decir que nosotros tenemos un entendimiento del futuro que partía de un imaginario específico. Y podemos seguir adelante, por favor. Y aquí la pregunta es, ¿qué tal si estos supuestos, qué tal que este imaginario no fuera exactamente como va a ser el futuro en materia de tecnología? Y sigamos. Nosotros tenemos acá la curva de Gordon Moore, que yo creo que muchos de ustedes conocen. El fundador de Intel en el año 65 hizo una predicción, un ejercicio de prospectiva y una predicción que mostraba cómo iba a ser el desarrollo de la tecnología. Arrancó con definir cómo iba a ser en un circuito integrado la densidad de los transistores, para decir que se iban a empezar a doblar cada 18 meses, para luego decir pues que esto mismo iba a pasar con la capacidad de las CPUs, que iba a bajar además el costo de los computadores, para en el 2020 estar en capacidad la inteligencia artificial de que un computador tuviera la misma capacidad de un cerebro de un ratón, para el 2025 tener la misma capacidad del cerebro de un ser humano. Hasta ahora, digamos, hasta este momento, las predicciones de Gordon Moore se han cumplido. No sabemos qué va a pasar con el tema de lograr tener en el 2025 un cerebro humano, no sabemos además ese cerebro si tenga la capacidad de ser un Einstein o sea más bien un tema de apoyo, o vamos a seguir con algo más parecido a Sofía, pero lo que sí está clarísimo acá es que la tecnología ha venido y cada vez va a estar creciendo de manera exponencial. Esta curva está así, pero veamos el video y ahora sigo con la explicación. Bueno, en ese video lo que estamos viendo, y me devuelvo un poquito entonces a terminar la idea de la curva que estábamos viendo. En la curva al final lo que nos muestra es un crecimiento exponencial. La curva de alguna manera se saldría de la hoja si pues, se mostrara realmente cómo va a seguir creciendo, pero lo importante es ver que si bien nosotros no tenemos en este momento un humanoide, si Sofía todavía podemos es como reírnos un poco del tema y creer que todavía no es la competencia, si pensamos que eventualmente en el 2050 sí vamos a tener robots que vayan a tener esas posibilidades o no, lo que no podemos dejar de lado es lo que sí ya está pasando gracias a la tecnología, gracias a ese crecimiento exponencial, a las capacidades que tenemos hoy en día en Big Data, en Internet de las Cosas, en inteligencia artificial, que es lo que acabamos de ver en ese video. Y eso es lo que está pasando hoy en el marco de la cuarta revolución. Podemos seguir adelante. Y esto es justamente el año pasado, con la creación del Viceministerio para la Economía Digital en el Ministerio TIC, nosotros cogimos nuestro viceministerio que estaba pensado hacia la industria TI y lo cambiamos pensando justamente en la economía digital, en la cuarta revolución, justamente cuando en el primer Foro Económico Mundial se empezó a hablar de esto hace 2 años, y
empezamos como primera medida a hacer un mapeo y a tomar una foto de cómo estábamos en los sectores de la economía en Colombia y en las empresas colombianas en la apropiación de este tipo de tecnología. Hicimos un análisis con nuestro Observatorio de Economía Digital de cómo habíamos apropiado las tecnologías que llamamos maduras, las de la tercera revolución, tener computadores, tener ejercicios de arquitectura empresarial, arrancar con eso, y estamos divinamente bien en eso sí les puedo decir. La mayoría de las empresas del país pasamos, por ejemplo, de que las MIPYMES estuvieran teniendo este tipo de apoyo y de herramientas tecnológicas en un 7%, pasamos a más del 80%, digamos, hay una apropiación más si se tiene en cuenta que el 99% de las empresas en Colombia son pequeñas. Pero cuando nos ponemos a ver la apropiación de las tecnologías de avanzada, en donde tenemos temas de cloud, de ciberseguridad, de Internet de las cosas, de inteligencia artificial y todos los temas de Big Data, estamos muy atrás. Y este es un tema en el que sí tenemos que empezar a trabajar inmediatamente. El hecho de que no tengamos un humanoide, un robot ya mismo que va a venir a reemplazar a los humanos no quiere decir que dejemos de lado las tecnologías que sí ya están desarrollándose, que nos traen además gran capacidad y grandes ventajas en la competitividad de nuestras empresas en Colombia. Estos números que ustedes ven acá son preocupantes y justamente por eso es que en el Ministerio queremos empezar a repensar cuál es nuestro rol en este mundo de la cuarta revolución, el rol de las múltiples partes interesadas. Podemos seguir adelante. Justamente la pregunta, gracias por el retorno, ahora podemos seguir adelante, ya veo mi presentación, toda la diferencia. Listo, y yo creo que es muy importante el siguiente mensaje. Hemos estado hablando durante mucho tiempo de la importancia de innovar, de hacer algo mejor que podamos además meterlo en el mercado para impulsar la economía. Ese ha sido nuestro discurso y yo creo que es un discurso muy relevante, que todas las empresas tengan un área de innovación, que estén pensando en qué es lo que viene para empezarse a adecuar. Pero yo creo que allá nos estamos quedando un poquito atrás cuando estamos en el mundo de la cuarta revolución y de la velocidad como están pasando las cosas. Y yo creo que este es el momento de hablar de disrupción. Y cuando hablamos de disrupción es cuando uno está dejando obsoleto lo que ya había. En este momento las preguntas que se tienen que hacer en las empresas para poder repensarse es la siguiente, es ¿cómo me quebraría yo? Si yo fuera mi competidor, ¿qué es lo que debo hacer para quebrarme? Y es que justamente esa es la pregunta que se da ahora en el marco de la cuarta revolución, en donde los modelos de negocio están cambiando gracias a la tecnología. Las discusiones que ustedes han visto durante el año pasado alrededor de la economía colaborativa, cambia totalmente la manera en cómo hacíamos estos negocios. Estamos impactando el sector del transporte, del turismo. Ayer me estaban presentando un tema de economía colaborativa en el sector salud muy parecido a los otros, y es este tipo de discusiones las que tenemos que dar en este momento. Todo lo que está pasando con las fintech, todos estos emprendedores que están trabajando en el mundo financiero, cambiando la manera en cómo los bancos estaban resolviendo este sector. Por eso muchos de ellos lo que hacen es mirar qué están haciendo los emprendedores para muchas veces unirlos. ¿Por qué Facebook compró a Instagram y por qué tiene también a WhatsApp? Es la manera como de ir controlando aquello que puede ser una amenaza para mí. Y así es como tenemos que empezar a pensar ahora en las empresas. Si yo pienso en una empresa, en una junta directiva, ¿cómo voy a crecer 10% este año? Es porque ya me estoy poniendo mejor dicho, la pena de muerte a la empresa. En este momento tenemos que pensar cómo voy a crecer un 100%, un 200%, y la única manera es pensar desde la disrupción. Podemos seguir adelante. Y para eso, lo que tenemos que entender es que la economía digital parte de la base del uso de tecnología, pero no solamente de redes sociales, no es un tema de marketing digital o de usar algunos gadgets que ya todos estamos acostumbrados a usar. Podemos seguir adelante. Es un tema de ecosistema. Ustedes conocen la definición de ecosistema, podemos seguir adelante. Una más, en donde vamos a reemplazar la definición de ecosistema por lo no vivo, va a ser acá el internet, las computadoras, los startups, todo lo que tenemos para armar, digamos, este ecosistema en donde todas las personas, todos los elementos pongan algo en aras de la economía digital. Y podemos seguir, por favor. Aquí está básicamente cómo debería ser nuestro ecosistema en el mundo de la cuarta revolución.
Tenemos temas de políticas, temas de empresas, y yo les cuento acá desde el punto de vista del ministerio en lo que estamos trabajando. Desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista de política pública, creamos el Viceministerio de Economía Digital justamente para pensar en estos temas. Creamos la Dirección de Transformación Digital, en donde por primera vez el MINTIC está mirando otros sectores de la economía y no solamente la industria TI. Veníamos haciendo un esfuerzo muy importante por fortalecer la industria TI en el país y la industria y las industrias creativas digitales. Tenemos en este momento en el país más de 6.000 empresas que el año pasado vendieron 13.5 billones de pesos y la meta para este año es 17 billones de pesos. Nosotros queremos tener ahora una mirada desde los sectores. Antes para nosotros los otros sectores de la economía eran un cliente para nuestra industria TI. Ahora tenemos que hacer una visión desde el sector mismo, repensar el sector con las mismas preguntas y buscando la disrupción igualmente como les mencionaba hace un momento. Por eso venimos trabajando además de la mano de la Comisión de Regulación de Comunicaciones en una hoja de ruta para meternos en la economía digital, una hoja de ruta que plantea algunos temas regulatorios, como por ejemplo a partir del 2019 vamos a tener realmente banda ancha en el país. Antes estábamos hablando de 1 mega era banda ancha y ahora vamos a hablar que a partir de 15 megas estaremos hablando de banda ancha en el país. Lo mismo abordar el tema postal. Tenemos que reglamentar mejor las empresas postales en el país, porque si estamos hablando de comercio electrónico, pues si uno compra algo por internet, necesita que le llegue también lo que está comprando. Tenemos que hacer un énfasis muy importante en temas de derechos de autor y propiedad intelectual. Nuestras normas de derechos de autor son bastante viejas, son de los 80s, y tenemos que meternos en el mundo de la economía digital también con esa reglamentación. Pero necesitamos no solamente temas de política, necesitamos coordinarnos mejor con otras entidades del Estado y por eso estamos creando una comisión intersectorial para dar estas discusiones con otros ministerios. Este ya no es un tema solamente del Ministerio TIC, no puede ser que el Ministerio TIC sea el único que sepa de economía digital cuando estamos hablando de llevar a todos los sectores a la cuarta revolución. Por eso tenemos este espacio que hace parte del Consejo Nacional de Competitividad, en donde vamos a estar hablando y dando estas discusiones para que eventualmente en el caso de los temas de economía colaborativa no tengamos un Ministerio de Transporte eventualmente pensando en una cosa y el Ministerio TIC pensando en otra, sino podamos dar esas discusiones de política pública en un ambiente que sea el propicio para eso. Con la opinión del sector privado, evidentemente, por eso hace parte del Consejo Nacional de Competitividad. Eso en lo que hace ese pedazo, digamos, de liderazgo y regulatorio, en donde también tenemos que juntarnos de todo un tema de cultura y tenemos es que tratar de cambiarle la mentalidad y la cultura a nuestras empresas, que entiendan que este es el momento en que las empresas también se tienen que meter en el cuento de encontrar esas tecnologías que los van a hacer cada vez más competitivos. Y es que yo tengo un ejemplo, uno no tiene que estar pensando nuevamente en el robot, en que esto todavía está muy lejos. Yo les voy a dar un ejemplo de un proyecto que estamos desarrollando específicamente con Corpoica, la entidad del Ministerio de Agricultura encargada de los temas de ciencia y tecnología. Ellos tienen un servicio, y lo mencionábamos en un foro de la República hace un par de meses, tienen un servicio en donde las personas pueden mandar una muestra de tierra y Corpoica luego de un mes les dice qué son los componentes que le tienen, los insumos que le tiene que poner a la tierra para que le quede mejor, digamos, cualquier cosa que vaya a cultivar, el tomate, la papa, para que sea un producto mucho mejor. Eso lo están haciendo en un mes. Ahorita con un proyecto de analítica de datos que estamos haciendo con Watson, todavía ni siquiera es Big Data, es analítica de datos. Lo vamos a entregar ese resultado en un día. Eso le pega a la competitividad específicamente de estos productores. Esto es lo que ya podemos estar haciendo en nuestros negocios, entender cómo la tecnología realmente nos va a hacer más competitivos. Y justamente por eso es que necesitamos cambiar la mentalidad y la cultura de las empresas, tener foros como estos en donde estemos hablando de estos temas para que empecemos a hacernos las preguntas que debemos hacernos. Es muy importante también el conocimiento y no solamente las personas que están estudiando carreras de este tipo, sino equipos colaborativos donde podamos trabajar. No solamente necesitamos ingenieros, pese a que necesitamos muchísimos porque tenemos una brecha en el país que para el 2018 va a ser de 45.000.
la hemos bajado bastante. En el ministerio, con nuestro programa de Talento TI, hemos logrado becar casi 20.000 personas en este tipo de carreras. Evidentemente necesitamos muchísimo, pero necesitamos también que sean capaces de hacer grupos interdisciplinarios para entender lo que necesita cada uno de los sectores y poderse meter en la cuarta revolución, con un tema muy importante de gestión del conocimiento que tenemos que tratar de manera importante. Y por ejemplo, acá quiero resaltar el trabajo que viene haciendo el Vivelab de Bogotá para meternos en ese ecosistema en los temas de Big Data. Justamente armar ecosistema, poner a la gente a hablar de los mismos temas, hacer este tipo de iniciativas, y nos falta esa última milla, llevar cada vez más a las empresas a que entiendan que el Big Data es la manera en cómo más fácil se pueden relacionar con sus clientes, entender cuál es el segmento de cliente, tener la información que necesitan para volverse cada vez más competitivos. Necesitamos también cada vez más emprendedores de base tecnológica, y en el país hace 5 años no teníamos un ecosistema de emprendimiento. Hoy por hoy lo tenemos un ecosistema bastante fuerte, y por primera vez el año pasado empezaron a llegar fondos de capital internacionales realmente a mirar Latinoamérica y Colombia como uno de los 4 países que les interesaban. Tenemos que meternos más en el cuento también de estos fondos de capital semilla, de capital de riesgo, inversionistas ángel, que nos lleve también por este mundo de la cuarta revolución. Finalmente, todo un tema de infraestructura. Ustedes saben que en el gobierno Santos se ha hecho un esfuerzo muy importante por conectar al país. En el 2010 teníamos 200 municipios conectados, y vamos a terminar el gobierno con todos y cada uno de ellos conectados, bien sea por banda ancha o en los últimos municipios un poco difíciles por la geografía, estábamos llegando vía microondas, pero todos y cada uno, por lo menos a su cabecera municipal, van a estar conectados. Pasamos también de tener 3 cables submarinos a dejar el país conectados con 10, y yo creo que esto es un tema muy importante. Esfuerzo adicional para llegar a las casas de todas las personas toca hacer, sí señores, toca hacer, hay que hacer un esfuerzo desde el gobierno, un esfuerzo también de oferta y demanda. Esto es un juego de oferta y demanda con las empresas prestadoras de servicios, pero yo creo que hemos hecho una tarea bastante importante. Yo creo que es muy importante también que empecemos a tener marcos legales, y en esto es un trabajo que tenemos que empezar a hacer, que promueva que haya cada vez más emprendedores también en los temas de fintech, que promueva temas como el crowdfunding, este tipo de iniciativas que tenemos que pensar cada vez más, y crear cada vez más centros de investigación, más centros de excelencia que de la mano tanto del gobierno, pero de la empresa privada, estén desarrollando proyectos específicos que hagan a los sectores más competitivos. Nosotros tenemos unos centros de excelencia en Big Data, en Internet de las Cosas, estamos creando uno de inteligencia artificial, pero lo importante es que no nos quedemos solamente con una fase de entrenamiento y capacitación de la gente, es decir, la parte académica es fundamental siempre que podamos aplicar a una necesidad específica y aprender en el trabajo. A mí me gusta muchísimo la noción de on-the-job training, y si podemos ir generando esas capacidades y no esperar a surtir solamente la parte académica, es clave. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho tiempo. Si nosotros no nos metemos ya en este mundo de la tecnología exponencial, de cómo va creciendo, pues simplemente el país se nos va a quedar atrás. Esta discusión, como les digo, no es un tema de futuro, no es un tema de esperar a tener el robot humanoide al lado nuestro, es un tema de que entendamos que la tecnología ya está ahí y que realmente no es un enemigo, sino es básicamente un soporte para el desarrollo y la competitividad de nuestras empresas y de nosotros como ser humano. Por eso podemos seguir adelante. Yo los invito a que tengamos esa conversación hoy, ahora, ya, y que entendamos que el futuro, que estos temas no son de futuro, sino que son un tema de presente y de ya. Yo celebro este tipo de iniciativas, este tipo de foros, porque justamente nos permiten abordar los diferentes temas y entender las tecnologías que ya están ahí para que trabajemos y seamos más competitivos. Muchísimas gracias. A continuación le damos la bienvenida a Jaime Franqui Rodríguez, vicerrector, sede Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Lo invitamos a que suba al escenario. Buenos días, permítanme empezar por el final.
dando las gracias. Tuve este interés cuando encontré hace un par de días el número de inscritos o el número de preinscritos a este foro. La receptividad que tuvo, la invitación que hicimos desde la Universidad Nacional, desde la sede de Bogotá de la Universidad Nacional y el Diario de la República, me hizo pensar que ya valía la pena haber hecho ese esfuerzo. Por eso quiero darles gracias por su asistencia y quiero decirles que ya nos parece que vale la pena seguir avanzando en esto de tomarnos mucho más en serio la cuarta revolución industrial, que es a lo que le apuntamos realmente. La cuarta revolución industrial no puede seguirse viendo únicamente como algo que está pasando, como algo que está sucediendo, sino realmente como algo que nos va a tocar profundamente en el país y a cada uno individualmente. Por supuesto, el foro no tiene la pretensión de dar muchas respuestas. Yo quisiera ser honesto en ese sentido, quiero que empecemos a formularnos las preguntas adecuadas, quiero que empecemos a pensar eso desde la perspectiva que nos corresponde en este contexto, en esta situación, en este país, con nuestros recursos y con nuestras posibilidades reales. No hacerlo nos puede dejar marginados de las bondades que pueda tener asistir a una cuarta revolución industrial. Encontré hace un par de décadas una excelente frase en el almanaque Bristol, ese almanaque pintoresco que lleva ya muchas décadas circulando en el país y que curiosamente todavía circula al comienzo del año. Hay tres clases de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que ven las cosas pasar y los que preguntan qué pasó. Yo me pongo a pensar en ocasiones si esto no es escalable también a los países. Hay países que hacen que las cosas pasen, hay países que ven las cosas pasar y hay países que preguntan qué pasó. Y aquí formularía yo entonces el primer interrogante para el auditorio y, ¿por qué no?, para nuestra sociedad. ¿Qué tipo de país queremos ser en este siglo XXI? ¿Qué tipo de país queremos que dejemos y heredemos para las futuras generaciones? Pero además, frente a esto, y ya creo que empieza a verse un poco en las dos presentaciones que me antecedieron, tenemos también que identificar cuál es la actitud de las personas frente a esta cuarta revolución industrial. Y encontramos distintas actitudes. La actitud de aquellos apologistas que ven en la cuarta revolución industrial toda suerte de posibilidades y sin ningún tipo de cuestionamientos frente a lo que viene. Para ellos, yo les diría, puede haber algunos en el auditorio, hay que tener cuidado, hay que ser cautos, no podemos entregarnos sin una revisión o una asimilación crítica de lo que está por venir y de lo que está sucediendo. Hay los apocalípticos que dicen las empresas que no se ajusten, que no entren en el nuevo Big Data y en la producción remota, etcétera, etcétera, desaparecerán. Lamento decirles, apocalípticos, que eso no sucederá. Ya lo decía el primer expositor, en el país todavía convivimos con modos de producción preindustriales, convivimos con modos de producción industriales y sobreviven pese a todo. Muchísimas gracias. Sobreviven pese a todo, de tal manera que tenemos que balancear estas posturas frente a lo que sucede en la cuarta revolución industrial. Me preocupan también los escépticos, los que dicen eso no está pasando, eso no nos va a afectar, eso no va a suceder más de lo que ha sucedido normalmente desde los 1700 empezamos a cambiar los modos de producción y a cambiar la organización del mundo, porque es que las revoluciones no cambian únicamente lo que sucede al interior de la fábrica o al interior de la producción, sino cambian lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos e incluso cómo vivimos cotidianamente. Y frente a los diferentes, enorme preocupación. Hay que despertar un poco para ver qué es lo que va a suceder con la cuarta revolución industrial. De tal manera que con este pequeño preámbulo
empecemos, porque quiero presentarles 2 o 3 ideas desde una perspectiva que liga la realidad de lo que va a ser con un análisis casi académico. Para los de mi generación y generaciones anteriores, un clásico de la ciencia ficción. 2001, Odisea del Espacio, Stanley Kubrick, 1968. ¿Por qué lo traigo a colación? 2 situaciones que me parecen particularmente interesantes. Uno, por el contraste fuerte, radical, entre lo que somos, de dónde venimos y lo que podríamos llegar a ser y cómo podríamos movernos en un futuro. Pero por otra razón, en la película HAL 9000, una máquina inteligente, logra tomarse la nave espacial en una de las expediciones que se hacían dentro de la película, con una particularidad: para tranquilidad de la humanidad, esta máquina inteligente termina siendo desactivada por el protagonista y suplica al final que no la desactive. Para los apocalípticos, esta es una tranquilidad, saber que las máquinas eventualmente no van a llegar a tener el control total. Pero también me interesa por un tercer motivo particular haber traído esta escena a este foro. En 1968 ya estábamos pendientes de la inteligencia artificial. El término fue acuñado en 1956. O sea que esto que está sucediendo ahora no sucede de un momento para otro, ya estábamos advertidos, ya habíamos tenido mucha discusión y reflexión, e incluso desde el punto de vista de la ciencia ficción de Hollywood se había trabajado el tema de la inteligencia artificial. En 1996, Deep Blue, la máquina IBM, le gana a Kasparov en una partida de ajedrez. Estamos hablando de más de 20 años. Y aún queremos en algunos escenarios pensar que esto de la inteligencia artificial es nuevo, que surge de un momento para otro. ¿No nos habíamos preguntado por esto? ¿Por qué no nos habíamos preguntado por esto? ¿Por qué hemos dejado que las cosas avancen y que las cosas pasen sin tomar algún tipo de medidas o sin reaccionar ante lo que venía sucediendo? Iniciemos con 3 ideas que quiero presentar el día de hoy para dejar como marco de lo que ustedes van a ver y que seguramente permitirán darle una referencia de lo que van a hablar los especialistas. La primera, el Big Bang. El Big Bang no es un término que yo haya acuñado, realmente lo heredo de un experto en el ámbito de lo digital, que presentó una charla que denominó de esta forma hace aproximadamente unos 20 años. El Big Bang significa un cambio profundo, un cambio total. El Big Bang es el que permite que estemos o que nos movamos hoy en el entorno virtual o en el entorno digital. Si uno mira la historia de la humanidad en referencia al entorno, puede identificar 3 estadios diferentes. Un estadio natural, en el que el orden de las cosas del entorno está regulado por la naturaleza. Un entorno artificial, en el que el orden de las cosas está regulado fundamentalmente por el hombre. Y un entorno virtual que estamos creando y que se está desarrollando cada vez más, que
tiene una regulación completamente diferente. El Internet de las cosas hace ya parte de una manifestación muy clara y contundente de ese entorno virtual. Pero quisiera la primera reflexión también para entender como marco de lo que viene más adelante. Un entorno no reemplaza al otro, ni lo sustituye, se sobrepone. Lo artificial se sobrepuso a lo natural y convive con lo natural. Y ojalá pudiéramos entender algún día que debe convivir armónicamente con lo natural. Y lo virtual no reemplaza lo artificial y lo natural. Se sobrepone, se acumulan, conviven los tres. Y eso es lo que deberíamos empezar a entender en el marco de estos avances tecnológicos cuya discusión nos ocupan hoy. Porque obviamente estos avances cada vez son más acelerados, cada vez son más amplios, y una particularidad que quisiera dejar sentada desde ahora: cada vez son más integrados, cada vez se articulan y convergen los distintos campos de desarrollos tecnológicos de tal manera que generan una aceleración incluso mayor que la de siempre. Ya se mencionó cómo están las cuatro revoluciones que han sido identificadas históricamente. Aquí quisiera hacer una confesión: yo no creo mucho en que exista una cuarta revolución industrial. En realidad ha habido dos grandes revoluciones. La primera, que pasa del trabajo manual a la mecanización y a la automatización, que fue considerada esta última como la segunda, y la segunda, que es la revolución del conocimiento. Esta cuarta es una profundización enorme de esa revolución del conocimiento. Sin embargo, como el Foro Económico ya mencionó una cuarta revolución industrial y Klaus Schwab lo identificó así para el mundo, no vamos a entrar en una controversia de esa naturaleza. Pero lo que es importante es que esta cuarta revolución industrial, en términos también de Klaus Schwab, no cambia lo que hacemos, va a cambiar lo que somos. Y eso es lo que marca una enorme diferencia con las revoluciones industriales anteriores. En algunos de los ejemplos que voy a poner más adelante o en los comentarios que haré más adelante, seguramente voy a ratificar ese planteamiento de Schwab. Pero además es una combinación. Hay elementos de carácter digital, hay elementos de carácter físico, hay modificaciones en lo físico, hay modificaciones en lo biológico que se reúnen en esta cuarta revolución industrial. No la podemos explicar desde una única perspectiva, no la podemos comprender desde una única perspectiva. Tenemos que adoptar múltiples puntos de vista, múltiples formas de aproximación para entender esta cuarta revolución industrial. Y aquí pasaría a la segunda idea. La revolución industrial es mucho más que digital. No es solo el universo digital. No es solo la producción digital, no es solo el Internet de las cosas al interior de la fábrica o al interior de la vida cotidiana, es muchísimo más que digital. Y oh sorpresa, nace en el marco de las sociedades del conocimiento, porque el motor de la cuarta revolución industrial es el conocimiento, es la producción de conocimiento, es la puesta en circulación social del conocimiento. Sin el conocimiento como motor central de la cuarta revolución industrial, no podríamos tener una cuarta revolución industrial. Identifiquemos además que estas sociedades del conocimiento, en las que nace la cuarta revolución industrial, tienen unas características de las cuales solo voy a mencionar tres. Una producción enorme de información, una circulación, unos altísimos flujos de circulación de información, unas economías basadas en conocimiento, economías fundadas en conocimiento y una innovación intensiva. Tres aspectos muy característicos de esta sociedad del conocimiento que produce, en la cual se acuna esta cuarta revolución industrial. Por eso el centro de nuestra preocupación debería ser el conocimiento, no los resultados de su aplicación. Si queremos hacernos preguntas claves, preguntémonos por cómo generamos conocimiento, cómo lo ponemos a circular, cómo lo articulamos, cómo lo integramos.
Vale la pena poner al conocimiento en el centro, entre otras cosas, ¿por qué? Porque luego de una revolución agrícola el poder pudo estar en la tierra y las grandes disputas de la humanidad se dieron en torno a la posesión de la tierra. Después de esta revolución agrícola, entrada ya incluso las primeras revoluciones industriales, el poder estuvo mucho más centrado en el capital y las grandes disputas pudieron darse en torno a este tipo de manifestación, a esta producción de la humanidad como lo es el capital. Hoy en día el centro del poder es el conocimiento. Yo decía anecdóticamente, incluso para aquellos que quieren ver la revolución industrial desde la perspectiva únicamente de la producción, que hemos hablado hasta hoy a partir de las revoluciones industriales, cuando hablamos de la potencia de las máquinas, en caballos de fuerza. A futuro podremos hablar de cerebros de fuerza. ¿Qué es lo que mueve realmente la economía y qué es lo que está moviendo las economías? En último lugar, quisiera hablar de la modernidad líquida, para los minutos que me quedan. La modernidad líquida es producto de esto que estamos viviendo, de los grandes avances tecnológicos, y por supuesto es una profundización de las apuestas de la modernidad. La modernidad líquida, el término lo acuña Bauman al comienzo de siglo, pero es también un avance muy significativo del trabajo que en los desarrollos tecnológicos podemos tener. Y es que lo líquido no se fija, lo líquido no pertenece necesariamente al espacio, lo líquido es mutable, no tiene forma, y eso es lo que nos está pasando socialmente. Este mundo líquido en el que vivimos es un mundo en constante transformación y en constante adaptación. Baste anotar, por ejemplo, la percepción que tenemos de las redes sociales. Cuando aparecen las redes sociales, nadie pensó realmente que podrían coger tal fuerza y salir del ambiente universitario. Después de la primavera árabe y de los movimientos que se fundaron o que se gestionaron a partir de redes sociales, se pensó que las redes sociales eran el elemento democratizador por excelencia, y el mundo después de esto vio en las redes sociales una opción enorme. Después del Brexit, de Trump e incluso del plebiscito en Colombia, las redes sociales son cuestionadas, deben ser revisadas, hay que empezar a regularlas, etcétera, etcétera. Todo esto en menos de 2 décadas. Todo esto cambia, todo esto se siente de una manera diferente en cada momento. La cuarta revolución industrial, entonces, es producto de un Big Bang, porque lo digital, hay que reconocerlo, de todas maneras lo atraviesa todo, pero está fundada en el conocimiento, es mucho más que lo digital, y ha hecho un mundo líquido que exige una adaptación constante y permanente, y eso, estimados, nos cuesta trabajo. Hay que movernos, como decimos coloquialmente, hay que cambiar el chip, porque lo que viene exige otro tipo de actitud, otro modo de organizarnos y otro modo de enfrentarnos. Si comencé por el fin, quiero finalizar por el comienzo. Bienvenidos. Me parece que esta es una discusión excepcional. Espero que la aprovechemos, espero que la podamos desarrollar en mucho más amplitud y con muchísimo mayor profundidad que lo que la hemos desarrollado ahora. Quisiera recordar un poco en tono crítico lo que Alejandro Pichitelli en Ciberculturas mencionaba, para que sirva también de reflexión en estos 2 días. No es lo mismo estar desconectados en el norte, donde se desconectan por hartazgo, que estar desconectados en el sur, donde nos desconectamos por privación. Hay un compromiso de carácter social que hay que revisar en todas estas cosas que están sucediendo. Pero como dijera el proverbio árabe, el mejor tiempo para sembrar un árbol fue hace 30 años. El segundo mejor tiempo es aquí, hoy y ahora. Bienvenidos, muchas gracias. A continuación le damos la bienvenida a Carlos Alberto Patiño,
Director, Instituto de Estudios Urbanos, IEU, Universidad Nacional de Colombia. Lo invitamos a que suba al escenario. Buenos días. Yo realmente, igual que el vicerrector, estoy muy complacido por haber tenido la oportunidad de convocar a este foro sobre la cuarta revolución industrial, porque creo que es un tema urgente para Colombia, porque creo que no estamos teniendo debates de fondo. Y bueno, habría muchas, digamos, condiciones que deberíamos limitar o decir. Quiero arrancar con esto, en esta presentación, con un fenómeno que me es importante en esta perspectiva, que me es clave, y es que el concepto de revolución tiene dos acepciones en general en las ciencias sociales. La revolución, entendida como revolución política, es una transferencia violenta de poderes y propiedades en nombre de una idea. La segunda acepción del concepto de revolución está asociada a un conjunto de cambios que modifican sustancialmente las tradiciones y las prácticas sociales. Y sobre este segundo concepto es que los historiadores, los sociólogos, los filósofos han hablado abiertamente de la idea de que hay una primera, una segunda o una tercera o una cuarta revolución industrial. El concepto de cuarta revolución industrial es un concepto bastante polémico, muy polémico, y que permite que lleva a un cambio, digamos, sustancial frente a esta, digamos, condición de que entendemos por cuarta revolución industrial. Esta vaina no pasa. Bien, mientras que esto funciona, hay una idea importante. En 2016, a mediados de año, dos profesores del MIT publicaron un libro que es La Segunda Era de las Máquinas. Pero, digamos, lo que ellos tenían era una versión bastante tecnológica, muy interesante, se empezaba a vislumbrar un debate de fondo, y el término de cuarta revolución industrial empezó a tomar de alguna forma una especie de, digamos, de asidero, y a lo largo del último año, en todo el mundo, el término de cuarta revolución industrial ha empezado a moverse de forma mucho más directa y ha empezado a tener, digamos, un impacto fuerte. Se me enloqueció la cuarta revolución industrial. Bien, ha empezado a tener, digamos, un impacto directo, importante en todo el contexto, y sobre todo porque el término de cuarta revolución industrial fue acuñado y patrocinado por Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, un poco más famoso y un poco más conocido que los profesores del MIT, y esto le dio un respaldo sustancial para poner el término sobre la mesa. Dicho así, habría que empezar a decir algo que es fundamental, y es que más allá de que definamos o no de una forma específica el concepto de cuarta revolución industrial, hay que tener claro que estamos hablando de un conjunto de cambios tecnológicos que, como lo decía el profesor Franchi, no empezaron ayer, no empezaron el año pasado, sino que han tenido un papel fundamental desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso aquí habría que recordar todos los trabajos alrededor de la inteligencia británica que dieron lugar a la aparición del primer computador y lo que está armado sobre la inteligencia artificial. En este contexto, lo que está sucediendo hoy es la aparición de un conjunto de elementos que marcan, un conjunto de cambios tecnológicos que marcan el futuro, pero no el futuro de promesa. Y aquí hay que recordar un poco, el profesor Franchi nos traía 2001, Odisea del Espacio, algo muy importante para la generación que es adulta hoy, y era el conjunto de promesas que la ciencia ficción nos hizo en los años 70, que hemos llegado 40 o 50 años después, y gran parte de esas promesas no existen, pero existen otras distintas. Sin embargo, esta vez pareciera ser, y este es el gran debate entre historiadores contemporáneos, entre sociólogos, entre politólogos, entre los encargados del gobierno, y es que pareciera que hoy los cambios se avecinan de forma abrupta, acelerada e indetenible, con un elemento adicional, es que son ineludibles. Ineludibles quiere decir se está o no se está dentro de este conjunto de cambios. Y se está o no se está en una perspectiva que puede ser o una perspectiva catastrofista, de catástrofe, o una perspectiva optimista. Y en este sentido hay cambios de fondo que son claves, cambios de fondo que van a implicar elementos importantes como por ejemplo la transformación de una parte sustancial de las profesiones que conocemos y en las que nos formamos hoy en día. Gran parte de las profesiones que tenemos hoy no tienen futuro, no servirán, no tendrán empleo, y esto ya trae un problema de fondo.
cuáles son los sistemas educativos que tenemos, pero te da además una discusión política muy importante. ¿Es suficiente la educación que brindemos alrededor de educación para el trabajo o hay que inventarse otro mecanismo de educación que vaya más allá? Y esto obviamente por un elemento fundamental, porque pareciera que el conjunto de las tecnologías contemporáneas apuntan a que la mayoría de los empleos contemporáneos estarán girando cada vez más sobre temas de creatividad e inteligencia social, mucho más que trabajos de repetición o trabajos de esfuerzo permanente o muy profundos. Sin embargo, la pregunta es, ¿esto abarca todo el planeta? ¿Esto cambia todo el planeta en serio? ¿O esto genera, digamos, qué tipo de cambios y hacia dónde podrían empezar a ir estos cambios? Hay un elemento importantísimo en todo esto y es lo que podríamos denominar el suministro mundial estimado de robots. Los robots son quizás una de las piezas más visibles, incluso más visibles que la inteligencia artificial para el grueso de la sociedad. Uno de los elementos más importantes es que en la última década el incremento, la aparición de los robots en la producción industrial se ha vuelto casi indetenible y ha implicado, digamos, una aparición importante. Industrias como la automotriz o la electrónica o la metalmecánica o la química han experimentado una aparición de los robots de forma muy acelerada y muy profunda. En todo este, digamos, contexto de asuntos aparece una de las, digamos, de los cambios más importantes, y quiero insistir, Oxford ya lo planteaba, la Universidad de Oxford, en 2013 en un estudio que planteaba que 700 tipos de trabajos de los que existían en Estados Unidos, y luego cuando se hace la analogía o la comparación con lo que aparecía en Europa o en otras partes del mundo, muchos de estos empleos tendían a desaparecer. Pero esto se vuelve, digamos, más emocionante o interesante cuando miramos un elemento que resulta ser clave en todo esto, y es como The Economist lo ha venido planteando. Ahora la viceministra traía a Daniel Yorker, pero The Economist ha venido planteando un elemento que es muy interesante: el papel de los robots en las líneas de trabajo, el impacto real y directo de hoy de esos robots, pero cuál será el impacto a futuro y cómo se irá, digamos, teniendo un papel clave, sobre todo en un asunto que resulta ser importantísimo, que son los robots con aplicaciones militares o aplicaciones de vigilancia. Y obviamente The Economist planteaba un debate desde el año pasado a hoy, que era el papel de los robots asesinos, combinados con inteligencia artificial, en el sentido en que pudieran tomar decisiones, fueran autónomos frente a las decisiones y pudieran ejecutar las decisiones. Este asunto tiene, digamos, una serie de aspectos que son claves en esta dirección. Quisiera llegar sobre todo a una imagen. Bueno, tengo que confesar que esto del Prezi lo estoy descubriendo. Me ha resultado bastante enloquecedor. Hay una imagen que quiero mostrar, a ver si la encuentro, que es la de los robots industriales por cada 10.000 trabajadores. ¿Ya la pasé? Bueno, es que no veo aquí bien. No hay asistencia de pantalla. A ver. Esta. Bien. Esta es quizás una de las imágenes que me parecen más interesantes. Interesantes porque primero hay una crisis en la política global del mundo. Hoy hay una crisis muy interesante, que es la crisis de los Estados Unidos. Digo crisis vista, si lo miramos en los últimos 25 años. En 1992 era indudable que Estados Unidos tenía una posición de primus inter pares que era incuestionable. Primus inter pares en la economía, primus inter pares en el poder militar, primus inter pares en el poder geopolítico, primus inter pares en la capacidad de globalización, y tenía un poder absolutamente incuestionable. Sin embargo, hoy en muchos liderazgos en temas de ciencia y tecnología, de hecho uno de los grandes escándalos en producción científica a lo largo de este comienzo de 2018 es que China hoy empieza a tener la mayor cantidad de producción de artículos científicos en revistas indexadas internacionales, y esto empieza a darle una primacía a China sobre los Estados Unidos, algo que hace 30 años se hubiera considerado absolutamente impensable o que fuera, digamos, algo inaceptable como parte de la realidad. En este cuadro que ustedes ven allí, yo quiero destacar dos cifras que me parecen muy importantes. El papel de Corea del Sur, que tiene al día de hoy, esto es lo más actualizado que pudimos conseguir para esta presentación, 631 robots por cada 10.000 trabajadores. 631 robots por cada 10.000 trabajadores. Esto me parece de un impacto interesantísimo para el punto al que quiero llegar.
Y verán, luego sigue Singapur, sigue Alemania, Japón, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos mucho más adelante en el puesto, no está entre los primeros, Italia muy cerca de los Estados Unidos, Bélgica, Taiwán, España, Países Bajos, Canadá, etcétera, y empiezan a aparecer otra serie de países en esta condición. Aparte, en términos públicos, digamos, empiezan a existir frente a las capacidades autónomas de los drones militares, las capacidades de bombardeo a través de drones y vehículos no tripulados, vehículos aéreos no tripulados y todo, digamos, la consecuencia que tiene frente a este asunto, la limitación al máximo de bajas en las tropas que intervienen, y esto lo hemos visto de manera activa en 4 guerras contemporáneas. Las guerras en Afganistán, las guerras en Irak, la actual guerra en Siria, tiene un papel importantísimo en esta condición, y las diversas fuerzas de intervención, tanto en Libia como las mismas fuerzas de intervención francesas en Malí, han tenido un papel destacadísimo con el uso de todo tipo de sistemas robóticos militares. Esto tiene un papel muy importante porque modifica sustancialmente la concepción de la guerra. La concepción de la guerra empieza a tener un papel absolutamente clave frente a esta condición de que no se utilizan tropas propias o tropas humanas, sino que se pueden utilizar dispositivos robóticos. No ya pues frente a la promesa de muchos de los que trabajan en estas zonas, en estas áreas, de pensar que habrán robots autónomos plenos, por lo menos para ocupar labores de infantería, o que esas labores de infantería podrán ser determinantes. Otras áreas en las que empieza a aparecer, muy importante, digamos, toda esta condición, es uno de los que tienen que ver fundamentalmente con las condiciones económicas, la parte laboral, pero hay 2 áreas en las que ya hay experimentos con diagnósticos o con el apoyo de mecanismos robotizados supremamente interesantes, que son las áreas médicas y domésticas. Pero en las áreas médicas quiero mencionar un dispositivo muy interesante que también se utiliza ya en los servicios jurídicos, por lo menos en lugares como Estados Unidos, en algunos bufetes lo tienen, sobre todo en Nueva York o en Canadá o en el Reino Unido, que es el IBM Watson. El IBM Watson es muy, muy importante y se ha convertido y ha mostrado incluso un porcentaje de acierto frente a diagnósticos muy alto. Para algunos, el IBM Watson se vuelve una amenaza frente a la profesión médica en términos convencionales. Para otros se vuelve un requisito fundamental. Los médicos y los abogados hoy tendrán que tener además una formación profundísima en capacidades de programación. No podrán seguir existiendo abogados que no tengan capacidad de programación o capacidad de meterse en este tipo de condiciones. Esto obviamente va de la mano de algo que es muy importante, que son los servicios de asistencia robóticos para las cirugías, y es un elemento clave en esta perspectiva. Luego viene otro elemento que es importantísimo, que es todo el tema de la automatización y la inteligencia artificial digamos, en diversos aspectos para la vida, donde el Internet de las cosas juega un papel supremamente importante y digamos, esto resulta ser ya, insisto, no una promesa de futuro. Muchos lo ven como algo muy realizable para 2025 y que obviamente juega un papel importante. Yo no estoy reemplazando obviamente a las personas técnicas que tienen toda la formación profunda en estas áreas. Yo solo quiero llegar a unas preguntas distintas. A mí no me interesa tanto esto en este momento porque para eso habrán expertos que lo profundizarán. Quiero llegar a unas preguntas de carácter político e incluso de filosofía, que es muy interesante frente a este asunto. Y lo digo frente a esto. Miren este cuadro, este es un cuadro, si uno lo dice de cierta manera, espeluznante. Tienen las columnas y lo que ustedes ven a su derecha en las columnas es el número de millones de usuarios calculados de Internet por regiones del mundo. De lejos, Asia es la región del mundo con el mayor número de usuarios de Internet. 1.992 millones de usuarios. 1.992 millones de usuarios. Y de lejos, obviamente, algo que los que trabajamos en temas de política internacional, pues hemos ido observando crecientemente, es que en el mundo se habla mucho más chino mandarín que inglés, por ejemplo, o que el hindi convive con el inglés de manera permanente, o que hay, digamos, una gran diversidad de culturas. Y se rompe la idea que algunos tuvieron en los 90s con la emergencia del Internet, de que el mundo se hacía pequeño. Por el contrario, el mundo se hace cada vez más grande, cada vez más diverso y cada vez más plural. Si recuerdan esto con la imagen de Corea del Sur y el liderazgo de Corea del Sur en muchos de estos aspectos y muchas de estas áreas de robotización, inteligencia artificial, etcétera, esto hace que el mundo se vuelva mucho más diverso y difícil de controlar. Esto, digamos, va de la mano de otro elemento fundamental, que es el hecho de que Internet se haya vuelto una herramienta accesible, fácil, disponible, y donde obviamente todo, digamos, tiene un cambio permanente y constante. Y obviamente dentro de esto el Internet de las cosas juega un papel clave.
En todo esto hay oportunidades, mejores del servicio al cliente, como dirían los que están metidos en el comercio, el análisis y la administración de los datos masivos, o lo que algunos llaman el Big Data, la productividad de los empleos aumentaría, pero hay una cantidad de retos importantes, la disponibilidad de Internet en todas partes sin costo, la seguridad, el desarrollo del sistema de detección inteligente de bajo costo, el problema de la energía y el cambio de modelo energético, la escalabilidad de los diversos cambios, la tolerancia a las fallas, el consumo de energía, qué tanto aumentará o qué tanto no aumentará, y obviamente aparecen cosas como estas. Uno de los elementos fascinantes que para muchos sigue siendo un juguete, pero que en otras áreas es mucho más que un juguete. Insisto, los drones tienen una gran aplicación militar y de vigilancia en el mundo hoy, en todas partes del mundo, pero también tienen un gran papel en la distribución de mercancías, tienen un gran papel en las labores de seguimiento a cultivos y áreas agropecuarias, y tienen un gran papel en mecanismos incluso de distribución de medicamentos en áreas apartadas. Otro de los puntos fascinantes es este asunto que está asociado a la impresión 3D. La impresión 3D es una de las promesas de cambio que aparecen, incluso como se ha planteado en diversas exposiciones en Europa el año pasado, es que la impresión 3D promete incluso acabar con los centros de producción tradicionales y con las fábricas en sentido tradicional, toda vez que las personas que estén dotadas que puedan adquirir una impresora 3D podrían imprimir no solo desde alimentos o armas, sino que incluso podrían imprimir casas o edificios o cosas parecidas y ensamblarlas teniendo conocimientos bastante mínimos. Ni siquiera habría que tener unos conocimientos profundos para hacerlo o para poderlas tener. Todo esto llevaría obviamente a la idea de una de las promesas, que es la construcción de los propios bienes materiales, y asociado a uno de los elementos, digamos, que tiene un papel importantísimo, que es el análisis masivo de datos. El análisis masivo de datos se está volviendo muy importante, no tanto o no solo o no únicamente para el tema del comercio, sino que juega un papel fundamental, importantísimo, para lo que tiene que ver con los gobiernos. Los gobiernos tienen un instrumento como nunca antes lo habían tenido frente a los datos masivos, los comportamientos poblacionales, las tendencias masivas poblacionales, y esto empieza a plantear además el problema de que el gobierno digital o el gobierno electrónico no es solamente un problema de servicios o herramientas, sino que es un problema también que empieza a tocar derechos políticos de las sociedades. Y obviamente empieza a marcar mecanismos como este, que tiene que ver con todo el tema del Big Data, los datos generados por los humanos, todo el tema de la biometría o los datos generados por las mismas máquinas, o los grandes datos de transacción que se van generando. Otro elemento que algunos han asociado a este mecanismo es la biotecnología, u otro más, uno que me parece de gran impacto directo, es este asunto de la agricultura urbana. Cuando hablo de la agricultura urbana, no hablo de cultivos hidropónicos, hablo de grandes sistemas industriales de producción urbanos, donde hoy hay una empresa importantísima en Nueva York que se llama Aerofarm, que es una de las líderes en agricultura urbana, con más de 10 áreas industriales, con un sistema importantísimo, donde esto solo se puede lograr por sistemas robotizados, por mecanismos de seguimiento de alta capacidad tecnológica y de formación de doctores, y donde la mano de obra agrícola práctica tradicional ha desaparecido y ha sido reemplazada por personas formadas en esta dirección. Bien. Todo esto que he dicho lleva a una serie, digamos, de preguntas y de situaciones que son importantes. Resulta que la promesa de los computadores, de los robots y de los sistemas robóticos frente al trabajo ha llevado a que desde el año 2013 en diversos países desarrollados se hayan iniciado experimentos sociales muy complejos, donde se está experimentando con grupos de personas que han sido expuestos a recibir lo que se llama la renta universal básica. La renta universal básica es familias que no trabajan y a cambio reciben una renta del Estado por no trabajar, pero obviamente sus trabajos son reemplazados por sistemas robotizados. Y aquí aparece una primera pregunta que es de fondo muy importante, por lo menos desde la tradición de la filosofía. Y la primera pregunta es: ¿cuál es el valor y el sentido del trabajo en las relaciones humanas? ¿El trabajo importa? ¿Habría que esperar que los sistemas robóticos de inteligencia artificial reemplacen el trabajo humano o lo limiten o lo lleven en las condiciones mínimas? ¿La renta universal básica será suficiente? Y obviamente la gran pregunta de fondo es: ¿qué papel juega el trabajo en las sociedades contemporáneas
con la mayor cantidad de posibilidades tecnológicas posibles para disminuir digamos, el esfuerzo humano para obtener unas condiciones de vida y que esas condiciones de vida sean reemplazadas por la renta universal básica. ¿Cuál es el papel del trabajo en las sociedades contemporáneas? Esto resulta que esta pregunta y las otras 2 o 3 que quiero plantear van de la mano de un debate que en las universidades se ha venido planteando en los últimos 3 o 4 años, empezando por las universidades japonesas y por muchas universidades norteamericanas, y es el debate de si las ciencias sociales son importantes en el mundo de hoy o las ciencias sociales no son importantes. Muchas universidades japonesas han eliminado radicalmente las ciencias sociales de sus programas de estudio, y en algunos debates universitarios en Estados Unidos también se ha planteado la necesidad de eliminar las ciencias sociales para dejarlas además, para dejar las universidades y la formación universitaria como una formación únicamente para el trabajo. Pero claro, aquí viene un debate importantísimo y es cuál trabajo y cuál es el papel del trabajo y qué entendemos por trabajo. Insisto, esta es una pregunta muy curiosa que aparece en el mundo contemporáneo porque suponíamos que ya no nos tendríamos que volver a hacer esta pregunta. Esta es de las preguntas más antiguas en filosofía, es de las preguntas más antiguas en sociología o en historia, y es la pregunta alrededor del sentido y el concepto del trabajo. ¿Qué papel tiene, qué sentido tiene, qué significado tiene el trabajo en el mundo contemporáneo? Yuval Noah Harari, un historiador israelí joven, muy brillante, ha publicado un par de libros que han sido un éxito mundiales, y el último es el libro que se llama Homo Deus. En ese libro, Harari ha planteado que la humanidad prácticamente ha superado las 3 condiciones que la agobiaban desde la aparición de la humanidad hasta el día de hoy. La hambruna, hoy por los términos tecnológicos no tendría por qué existir poblaciones con hambre, ha superado prácticamente las guerras. Hoy, a pesar de todas las informaciones de violencia y guerras que aparezcan, parece ser que tenemos menos guerras que hace 100 años o que hace 200 hacia atrás en la historia, y ha superado las enfermedades. Hoy tenemos prácticamente, muchos de los que estamos en este auditorio hoy, duplicamos o podemos incluso triplicar o cuadruplicar la expectativa de vida promedio que había a comienzos del siglo XX. Solo recuerden que a comienzos del siglo XX todavía, incluso en lugares como Europa, los hombres morían entre los 35 y los 40 años y las mujeres entre los 38 y 42 años. Es decir, la mayoría de los que estamos aquí en este salón hemos aumentado espectacularmente la expectativa de vida solo en 100 años. Esto llevaría, digamos, a una superación de ese sentido. Lo digo porque de nuevo la pregunta es, ¿qué es lo que permite conformar las sociedades humanas? Y es clave preguntarse en este contexto de este salto tecnológico que se ha denominado Cuarta Revolución Industrial, ¿qué conforma una sociedad humana? Y obviamente lo digo porque además cada vez adquiere un papel importante en los debates públicos el temor a que los debates en la ciencia, frente a la sociedad y la conformación de las sociedades sean reemplazados por los sistemas de inteligencia artificial y por los robots. Quiero recordar que en el año 2015, en un encuentro en Buenos Aires, un grupo de científicos encabezados por Stephen Hawking firmaron una carta dirigida a la humanidad planteando que era urgente que se tomaran decisiones para limitar el aumento y el progreso de los sistemas robóticos y inteligencia artificial. Y claro, lo que está de fondo es la pregunta, ¿cuál es el mecanismo de la sociedad? Hay otra de las carátulas, que no la puse acá, que planteaba de alguna de estas revistas importantes, que planteaba que a la humanidad le quedaban menos de 100 años para escapar del planeta Tierra. Hay un punto de vista de catástrofe sobre el futuro, y creo que es un poco los pesimistas extremos que están frente a esta condición. La otra pregunta que habría que plantearse en el mundo de hoy es que es absolutamente, a mí me parece fascinante, todo esto absolutamente fascinante, este asunto de la Cuarta Revolución Industrial, pero hay una pregunta de fondo frente a los sistemas robotizados, que es la pregunta en la campaña presidencial, la última campaña presidencial del año pasado en Francia, con la elección del año antepasado, con la elección de Emmanuel Macron, y en países como Dinamarca, Finlandia, Holanda o incluso en Corea del Sur. La riqueza que producen los computadores, ¿de quién es propiedad? Los robots, ¿de quién es propiedad? ¿Es una riqueza privada? ¿Es una riqueza colectiva? ¿Es una riqueza que implica niveles de redistribución mayores? ¿O es una riqueza que solo debería llevar a condiciones de subsidio? Y obviamente todo lo que eso implica y lo que está detrás de este cambio tecnológico de fondo frente a los sistemas robotizados. El otro asunto que va más allá de la riqueza es otro problema sustancial, crucial, de muy caro valor, de valor muy alto para las discusiones políticas
de los últimos 200 años y que vuelven a ser centradas hoy frente a la inteligencia artificial y frente a lo que algo ya el profesor Jaime Franke aludía, la necesidad de revisar las redes sociales y lo que yo planteaba hace un momento, cómo el Big Data y las redes sociales se han vuelto instrumentos y fundamentales para los gobiernos contemporáneos. Es la pregunta por el sentido de la libertad, en qué consiste la libertad humana frente al aumento de la inteligencia artificial y frente a las posibilidades de vigilancia incluso de la vida privada y el control social hasta de las acciones más íntimas de la vida privada. Y obviamente aquí la pregunta de fondo es ¿en qué consiste el derecho a la libertad y en qué consiste el otorgamiento de las condiciones de libertad en las sociedades contemporáneas? Señores, muchas gracias.